Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy, 26 de febrero del 2021, nos encontramos con el doctor Benjamín Martí Corena, físico, doctor en física, profesor, ex profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex presidente del CONCITEC, y bueno, y muchos otros cargos y responsabilidades. Lo hemos invitado él por su amplia experiencia de vida, política también, ¿por qué no decirlo? Quisiéramos que nos haga unas reflexiones sobre lo que estamos viviendo en este momento. El gobierno acaba de dictar el levantamiento de la cuarentena, pero las cosas todavía no están resueltas, estamos todavía en peligro, vemos que no tenemos suficientes camas, no tenemos oxígeno y hay una serie de problemas relacionados con la corrupción en torno a las vacunas. La gente pasa muy graves dificultades. Dicen algunos que la pandemia ha desnudado la realidad del Perú, el modelo económico, social, etcétera, etcétera. Por favor, Benjamín, ¿cuáles son tus reflexiones respecto a esta situación por la que atraviesa el Perú, que aparentemente es peor que las guerras que hemos vivido antes? Bueno, Modesto, yo creo que en realidad lo que has dicho es exacto. La pandemia ha puesto en mayor evidencia las grandes crisis del país y posiblemente también no son exclusivas de nuestro país, sino que la comparten muchos otros países, en particular los países latinoamericanos. Pero en nuestro país es particularmente más sentida, digamos, más aguda, por una serie de condiciones específicas que tiene nuestra propia sociedad. Quizá la más notable de las cuales es que hay rezagos coloniales, ¿no? En la mentalidad promedio de los peruanos, ¿no? Rezagos coloniales que vienen del hecho de que Lima y el país fue el centro de la colonia sudamericana, ¿no? Y eso digamos, ha permanecido con alguna vigencia muy importante y por lo tanto sigue repercutiendo, sigue dominando un poco la conducta de la ciudadanía en general y también, por supuesto, de las élites que en realidad son élites casi proletarizadas, ¿no? Porque hay una gran vulgaridad en muchas de las élites peruanas. Entonces, hay aquí un asunto que conviene reflexionar y verlo desde un punto de vista muy diverso. Puede ser en parte histórico, en parte filosófico y hasta en parte psicoanalítico, ¿no? O sea, hay muchas maneras de entrar a reflexionar sobre lo que le pasa al país hoy. Pero bueno, ya, nosotros hemos escuchado de todo, que el modelo no funciona, que etcétera, etcétera. Entonces nos queda la pregunta obvia, ¿qué es lo que deberíamos hacer como país, como ciudadano? No hablemos del gobierno, cada gobierno tiene su propia responsabilidad, sobre todo los ciudadanos de a pie, los profesores, aquellos que escuchan este programa que son mayormente profesionales, científicos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo diría que la más importante, si tenemos que definir una, la más importante creo que es mejorar la calidad de la educación. En el Perú, como también esto también es algo que se comparte con todo el mundo, pero que aquí es particularmente crítico, en el Perú la educación es muy rudimentaria, ¿no? Está hecha esencialmente para sacar a la gente del analfabetismo, no para educarla como ciudadanos, no para formarla como para a formar a la población, a los niños, como parte de un país, no para establecer, para facilitar su futura ciudadanía. No se hace eso en el país, desgraciadamente. Y eso significa que, además, esto está también condicionado por el hecho de que los medios de comunicación, que son sumamente influyentes, sobre todo, bueno, los medios escritos, pero también la televisión y ahora Internet, son medios que, como se sabe, contienen el 80% de sus noticias y de sus informaciones son noticias falsas.
o deformadas o sesgadas, y por lo tanto tampoco ellos educan. Ellos mantienen las deficiencias de la educación en el país, ¿no? De la educación básica, y por lo tanto mantienen ese rudimentarismo en el pensamiento y una actitud nada proclive a la solidaridad o muy poco proclive. Entonces, cuando se ven actos de solidaridad, como se están viendo en estos días de pandemia, vecinos, por ejemplo, que arman ollas comunes para que la gente que está haciendo colas para llenar los balones de oxígeno puedan por lo menos desayunar, eso hacen algunas personas. Y estas personas, religiosas o no, porque no tienen que ser religiosas tampoco, únicamente no es una cuestión confesional. Este es un asunto de solidaridad, de espíritu de colaboración, de espíritu de especie, diría, ¿no? De reconocer que el otro existe y que el otro es tan válido como yo. Esa solidaridad es pobre todavía en el Perú, ¿no? Y sigue siendo pobre por esos dos condicionamientos. Por un lado, por la educación, por otro lado, por los medios de comunicación, y no salimos de eso, y por lo tanto me parece que, respondiendo a tu pregunta, nuestra primera responsabilidad es dar pie con una buena educación, una educación que realmente civilice, una educación que construya el espíritu de la persona y lo haga responder a requerimientos sociales, no únicamente individuales. Incluso considera el hecho de que cuando cualquier universidad, incluso las grandes, convocan a un programa de estudios, se les recomienda a los jóvenes postulantes que ingresen a esa facultad porque ahí hay mucho futuro. Ahí va a realizar todos sus sueños. Y sus sueños se sobreentiende con toda esa publicidad que son sueños absolutamente individuales, que no tienen nada que ver con los demás. Y eso lo hacen de una manera muy descarada. Incluso algunas universidades que tienen menos, digamos, directivos, de menos formación, no solamente profesional, de menos formación espiritual también, que también ellos son producto de todo este mismo modelo de rudimentariedad o rudimentarismo en la educación, ¿no? Donde se educa a las personas solamente para leer y escribir y un poco más, pero no mucho más, no para ser parte de un cuerpo ciudadano. O sea, uno da la según lo que está diciendo y lo que parece evidente, uno prepara a los hijos para que estos tengan éxito personal, ¿no? Es decir, para que les vaya bien. Incluso se habla de estudiar y qué universidades producen gente con mayor empleabilidad. O sea que el rol es ese. Bueno, el otro tema es que habla de solidaridad. Efectivamente hay buenos ejemplos solidarios. En los Andes se vive mucho eso, ¿no? La famosa minca, que todavía quedan en algunos lugares. La gente hace todo en común. La siembra, la cosecha, etc. En Lima, que es bastante variado, he quedado sorprendido también de esa diversidad de formas. Hay aquellos que venden botellas de oxígeno por 1.000 soles, 2.000 soles, se pelean por ganar lo más que pueden. Otros venden a 20 soles, 25 soles, y las municipalidades, igual, sorprendentemente, la municipalidad de Surquillo, que es un barrio, un distrito bastante convulsionado, diríamos, un poco ahí para, de vez en cuando se ve violencia, sorprendentemente su alcalde sale con la sorpresa de que distribuye las botellas de oxígeno a casa para evitar el tráfico, va con la botella, el médico, para que asesore gratuitamente, y los otros barrios pueden ir también a pedir y les llevan su botella a 260 soles. O sea que hay, digamos, una creatividad solidaria también de las municipalidades, no todas son iguales. Definitivamente, por supuesto, ningún sector de la población está exento de capacidad solidaria. Y claro, los municipios deberían todos hacer las cosas como está haciendo este de Surquillo.
Ahora, yo no voy a asegurar que no hay también allí una voluntad de clientelismo, pero eso no tengo derecho a juzgarlo, porque se está haciendo algo que hay que hacer, independientemente de que detrás pudiera haber un poco de espíritu clientelista. Pero definitivamente ese no es un asunto a juzgar en este momento. En cosas Más bien, prácticas es que salva vidas. claro, y eso tendría que ser replicado por todas las Eso. municipalidades del país. Desde la próxima semana ya debería estar viendo esfuerzos en ese sentido. Exactamente, Y ahí exactamente. viene el tema que muchos critican, etcétera. Ahí yo estoy viendo la función del Estado, porque la municipalidad forma parte del Estado. El Estado mismo tendría que hacerse cargo de algo similar, pero luego vienen los grandes empresarios y dicen, no, eso es, eh, no, es estatismo. Gran dilema, ¿no? Pero qué estatismo. Es cierto que las municipalidades son los gobiernos locales y que es, digamos, el tercer nivel del Estado, el Estado central, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, los municipios. Pero es un Estado que está muy cerca de la población. No se puede decir en ese caso que el Estado es el que está tomando sus riendas. En realidad es casi la población misma, directa. No hay que olvidar que cuando se elige alcaldes de distritos, esos candidatos, los que salen ganadores, o sea, los que son nombrados, elegidos alcaldes, generalmente no pueden avanzar más en la carrera política porque quiere decir que la población los ve como valores, como líderes locales, pero no como líderes nacionales. Entonces creo que hay un nivel de conciencia muy importante en la sociedad sobre que los gobiernos locales en realidad son los que mejor los representan. Y por eso es que es muy dramático cuando en los propios gobiernos locales se ve corrupción, cosa que se ha visto de una manera espantosa en los últimos años y que creo que todavía sigue sucediendo, aunque seguramente en un poco menor medida, debido precisamente a las denuncias y a las sanciones que han sido sometidos estas personas, por lo menos algunas de ellas. Bueno, y eso significa también pues que hay posibilidades no solamente de hacer cosas por la pandemia, sino las municipalidades pueden hacer rol mejor en la educación y otros campos. Y el alcalde decía que lo ha hecho también con la participación de la empresa privada, digamos que también vemos que la empresa privada puede Sí, hacer una gran cosa, ¿no? claro, y de hecho ha habido una contribución nada desdeñable del sector privado. No ha sido en la medida en que convendría, ¿no? Tampoco ahí hay mucho civismo, pero sí ha habido, sin duda. Hay aportes muy interesantes que ha habido, especialmente en el campo de los respiradores. Y creo que podrían aportar bastante más. Ha habido un ofrecimiento. Inicialmente no, incluso hubo una crítica muy fuerte de algunos analistas muy serios respecto a la poca solidaridad que mostraba el sector privado en comparación con la que evidenciaban los empresarios de otros países, cercanos incluso. Entonces Ahora, creo que ha habido hay, una buena respuesta final, no sé si en la medida de lo que era posible, pero en todo caso sí hay que reconocer que sí ha habido una respuesta importante. bueno, esto nos lleva a otro tema que he observado en estos tiempos que hacemos entrevista a diversos sectores, eh, que hay diversas manifestaciones de la labor del Estado, pero mayormente se dice que es obstructiva, ¿no? Los investigadores, eh, aquellos que están haciendo respiradores, vacunas, ahí está Mirko Simic, José Luis Mantari y otros, y Eduardo Málaga, señalan que parece que el Estado, y aquí viene un tema que un poco está relacionado con tu trabajo, el Estado pareciera que está diseñado para importar productos tecnológicos, más no para innovar, porque se encuentran con una serie de trabas que le es prácticamente imposible hacer las cosas fácilmente. Tú has analizado, supongo, este tema. En realidad lo podemos analizar ahora
La pandemia lo que ha mostrado que no es el mercado el que salva es el Estado. En última instancia, el Estado. La vacunación, por ejemplo, no puede hacerse en este momento por el sector privado. No tiene sentido, porque eso sí implicaría privilegios muy penosos, muy dolorosos y una mayor división, mayores fisuras dentro de la sociedad peruana, como se ha visto con este escándalo de las vacunas que ha causado conmoción en realidad. La gente se ha sentido sumamente defraudada y ha causado depresión en las personas. Esto sería multiplicado varias veces si es que se permite hoy que el sector privado produzca vacunaciones. Otra cosa es que las pueda producir una vez que ya el Estado ha logrado la vacunación masiva en el grado, en el programa, en la campaña de vacunación que se ha propuesto. Después de eso, yo creo que sí sería interesante compartir para que también los privados abastezcan al mercado, especialmente en el caso de los empresarios que pueden cubrir los requerimientos de su propio personal, ¿no? Y eso de esa manera no solamente aseguran al personal, que se aseguran ellos también de que la empresa va a poder seguir existiendo y produciendo gracias a que sus trabajadores están en buen estado. Pero hay un momento en que se nos ha visto claramente que el mercado no salva, el mercado no puede decidir. Y la prueba más fehaciente es esta, la pandemia. El que salva es el Estado. Si es que alguien salva, ese es el Estado. Un tema también que ha surgido en estos tiempos es el rol de la ciencia, ¿no? Se decía mucho, salía pues en los famosos hashtags, sin ciencia no hay futuro. Y hay algunos candidatos, dos candidatos conocidos por nosotros, que están, digamos, compitiendo para el Congreso, y la prensa los consultaba mucho a ellos, pero después de este escándalo surgido con las vacunas, aparentemente la ciencia ha sufrido un golpe muy duro digamos, en el estómago, ¿no? Es como, digamos, se ha quedado sin respiración. Los jóvenes ya no se les escucha, como si hubieran enmudecido ante este golpe terrible que ha producido el escándalo de lo que se llama el vacuna gate. ¿Crees tú que la ciencia, por lo menos de manera temporal, ha sido golpeada por estos hechos? Ha sido golpeada la institucionalidad de la ciencia parcialmente, ¿no? La Cayetano Heredia es una universidad muy prestigiosa, es la universidad que más investigación produce en el país, 4 veces más que le sigue. Entonces, definitivamente es un golpe a la institucionalidad, ¿no? Y la responsabilidad recae en quienes han, digamos, conducido este proceso irregular, no en todos, ciertamente. Es una universidad que tiene eh, eh, mucha reserva moral, sin la menor duda, ¿no? Desde su creación, como San Marcos igualmente. Pero las dos se ven afectadas por la conducta de algunos de sus líderes, ¿no? Entonces, esos líderes tienen simplemente que ser, efectivamente, pasar, ya es cosa del pasado, no pueden continuar en esas funciones, no deben continuar por la salud de sus instituciones y finalmente a través de ellas por la salud de la ciencia y del país. Pero yo no creo que la percepción de la ciencia en la población haya bajado, no. Lo que ha bajado es la percepción de la conducta de algunas personas, ¿no? En el país hay 5.300 investigadores científicos reconocidos por el Estado, por el CONCITEC, y, eh, y hay muy pocos que están involucrados en eso, en realidad creo que no más de 30 o 40, de manera que no puede ser representativo de la población científica del país, no debe ser visto así. Y más bien lo que la pandemia ha puesto en evidencia es la capacidad de la ciencia de responder a los retos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no hay una vacuna peruana? No es porque no hubiera podido haberla. Claro que hubiera podido, no solamente una, dos o tres. Hay capacidad intelectual, científica, para hacerlo. Lo que no hay es suficiente institucionalidad para realizarla, incluyendo
dentro de la institucionalidad, las leyes y el respaldo público, el respaldo del Estado y del sector privado también. O sea, hay todavía lo que se puede decir escasez de puentes entre los diversos actores del sistema de ciencia y tecnología. No es que si mencionan algunos colegas que el Estado parece diseñado como para impedir que se produzca ciencia, y yo diría solamente por esos rezagos coloniales terribles, ¿no? Habría que hacer un psicoanálisis, en realidad, a la conducta de la clase política peruana, ¿no? De las clases, de las élites, digamos, de la clase dominante más que la clase conductora, ¿no? ¿Por qué se conduce así? ¿No? Eduardo Ismodes escribió una vez un libro que se titulaba País Necio, ¿no? Precisamente. Ismodes, el amigo Ismodes, ¿no? Entonces creo que eso refleja, creo, ¿no? En realidad esa necedad está en una pésima educación y, ojo, esa educación se proyecta incluso en gente que puede terminar haciendo doctorado de alto nivel. Por supuesto, uno puede encontrar a un doctor de muy alto nivel que razona de esta misma manera, que también se conduce así y piensa así y actúa egoístamente y todo eso. Por eso es que vemos que no hay una conducta cívica suficientemente acendrada en el país. Precisamente por eso, por la rudimentariedad de su formación ética y por y esto viene, por supuesto, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Dicho sea de paso, se inició en Inglaterra, ¿no? Con la creación de los primeros pasquines. O sea, la prensa amarilla no existía en ningún lugar del mundo. Se creó en Inglaterra y como fue tan buen negocio, porque la gente que a leer ya podía saber qué cosas cuáles eran las diversiones a las que podían acudir, porque un pasquín salía y le decía que podía hacer en el mundo, terminó eso difundiéndose por todas partes, ¿no? Entonces también aquí se adoptó, aquí más bien la prensa amarilla ha llegado relativamente tarde. Para terminar esta entrevista, Benjamín, ha habido un decreto supremo sobre el tema de la gestión científica y tecnológica. ¿Podrías describirlo un poco de qué se trata? ¿Te refieres a la normatividad? La comisión intersectorial. Ya. En realidad se llama comisión multisectorial. Lo que pasa es de que si creáramos, por ejemplo, Modesto, un ministerio de ciencia y tecnología, ¿qué ocurriría? Como en el Perú está muy acentuada, muy acendrada, digamos, el principio de a un ministerio, un sector, entonces, una vez que creas un ministerio de ciencia y tecnología, ningún otro ministerio querría hacer ciencia y tecnología porque eso corresponde al que acaba de ser creado. Así funcionan las cosas en el Perú. Entonces, la única manera es, en primer lugar, antes de crear un ministerio de ciencia y tecnología, hacer que todos los ministerios, todos los sectores, tengan sus programas activos y muy productivos de ciencia, tecnología e innovación. Una vez que estos tengan, ya es fácil coordinar y tener un ministerio que supervisa que todo eso se produzca con un orden, digamos, siguiendo la política nacional de ciencia y tecnología. Antes no, eso es bien peligroso incluso, ¿no? Podría terminar más bien malogrando todo el propósito de los promotores, ¿no? Que por supuesto es un propósito positivo. Entonces, me parece que está bien. La comisión multisectorial lo que hace es recomendar al CONCITEC, que es el órgano rector en ejercicio y fortalecido, lo que hace es recomendarle los lineamientos generales de política dependiendo de los requerimientos de ciencia y tecnología de cada uno de los sectores. En este momento hay solamente 12 sectores, o sea, 12 ministerios que van a estar involucrados en la comisión multisectorial. Pero todo eso lo preside el CONCITEC en representación de la PCM. Y entonces, pero hay otros ministerios que también tienen ciencia y tecnología y que no están incorporados en esa comisión multisectorial. Entonces, ellos sí tienen que presentar un informe anual para decir también cuáles son sus propios planes. Tienen menos actividad en esos ámbitos
pero no es que no tengan ninguna. También su actividad en esos ámbitos es importante. Entonces entregan eso a la comisión multisectorial para que ésta a su vez establezca los lineamientos en cada oportunidad en que tenga que decirle al CONCITEC que está evaluando la ejecución correcta de la política de ciencia y tecnología. Muy Por bien. eso es que es importante. Y la otra es la comisión consultiva, que es una especie de comisión de expertos de mucho conocimiento, expertos a prueba digamos, de trayectoria, vamos a decir, y que esos recomiendan, aconsejan sobre políticas tanto a esa comisión multisectorial como al propio CONCITEC, sin ser mandatorio lo que ellos recomiendan. Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Ha sido entonces una entrevista con el doctor Benjamín Martín Corena, presidente del CONCITEC, haciendo reflexiones sobre esta situación creada por la cuarentena, el virus, la pandemia, como se llame, y también informando un poco sobre la Comisión Intersectorial o Multisectorial de Ciencia y Tecnología y todo lo que ello va a llevar de probable mejor gestión para la ciencia y tecnología en el Perú. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Modesto.